Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por unirse a nosotros en este programa esta tarde. Me gustaría saber, este es un programa de preguntas y respuestas, donde los que ven el programa nos mandan preguntas, nosotros investigamos diferentes fuentes, primordialmente la Biblia y el Espíritu de Profecía, y luego entonces procuramos responder las preguntas en el aire para que puedan recibir una respuesta acertada a la pregunta o a las preguntas. Tengo conmigo hoy al pastor Luis Fernando Manrique, un colaborador con este ministerio, un buen amigo, a quien respeto grandemente su conocimiento de la Biblia. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Y gracias por tomar el tiempo para venir desde Oakland, a 3 horas de aquí, para acompañarnos en el programa. Lo apreciamos mucho. Un privilegio, pastor. Gracias por la invitación. Bueno, si desean mandarnos preguntas, van a ver la dirección electrónica en la pantalla. Es tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Nuevamente, gracias por unirse a nosotros en este programa. Queremos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir la palabra, y es pedir que el Señor bendiga el estudio de hoy y nos ilumine la mente a nosotros y a los que están viendo el programa para comprender claramente la respuesta a las preguntas. Así que le voy a pedir al pastor Manrique si por favor puede tener una oración. Vamos a orar, querido Padre. Estamos de verdad agradecidos contigo porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra a todas las personas que tienen inquietudes y que quieren encontrar la verdad, Señor, en ti. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de los que está escuchando, viendo este programa a través de sus dispositivos, a través de las redes sociales, a través de la pantalla de su televisor. Señor, ilumina su mente, pero también de manera especial tómanos a nosotros al poder presentar cada aspecto, al poder responder cada pregunta, al poder organizar los argumentos, que tu sabiduría venga sobre nosotros, Señor, para que podamos ser instrumentos de difusión de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder trabajar para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, aquí tenemos una persona que hizo 3 preguntas relacionadas con el pueblo de Israel y Egipto. Ok. Son en realidad, déjeme ver, 3 preguntas. Y vamos a tratar de responderlas. No sé si vamos a poder responderlas en un solo programa, pero la primera pregunta que surge es esta. ¿Por qué es que el pueblo judío llegó a Egipto? Porque sabemos que cuando Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, él se movió a Harán y después de estar un tiempo en Harán fue a la tierra prometida. A Canaán. Entonces, ¿por qué razón es que Dios lo llevó de la tierra prometida allá, no a él, sino a sus descendientes, allá a Egipto, para luego volver a llevarlos a la tierra prometida de Canaán? ¿Qué podríamos decir en cuanto a eso? ¿Por qué el pueblo judío paró en Egipto? Bueno, tratemos de que la Biblia pueda darnos algunas luces al respecto y comencemos a mirar que Dios llamó a Abraham para que él tuviese una descendencia inmensa, ¿verdad? Génesis el capítulo 12, ahí está el llamamiento de Abraham. Génesis el capítulo 12 y podemos leer el versículo 1 y el versículo 2. Génesis 12, 1 y 2. 12, 1 y 2, sí, señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Muy bien, entonces, el primer aspecto claro es que Dios iba a hacer que a través de Abraham surgiera una gran nación. Ese es el primer elemento. Pero Dios le dice al mismo Abraham que él debía llevar, o mejor, que su pueblo, su familia, sus descendientes tendrían que estar en Egipto 400 años. Correcto. O sea, el Señor profetizó eso y se lo dijo a Abraham con una razón, pero vamos a ir poco a poco. Sí. Miremos esa profecía, eso está en Génesis 15, el versículo 13. Sí. Génesis 15, 13. Lo interesante es que en el capítulo 12, Dios no le dijo a Abraham a dónde lo iba a llevar.
Fue después que se supo que iba a llegar a Canaán, luego iba a Egipto, para luego regresar otra vez a Canaán. Capítulo 15, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Perfecto. A donde nos dice claramente que después que él parara en Canaán, sus descendientes iban a terminar en Egipto. Dice allí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán de donde eran cautivos con gran riqueza. Así que Dios, que conoce el fin desde el principio, le había mostrado a Abraham lo que pasaría con su descendencia. No explica más detalles Dios. Correcto. Pero Dios le está diciendo, mira, tu familia y tus descendientes deben ir a Egipto y allí van a ser oprimidos, pero de ahí van a salir con gran riqueza. Así que ahora lo que tendremos que mirar, ya después de haber encontrado que la primera razón por la cual ellos van a Egipto es porque Dios lo profetizó. Esa es la primera razón. Ahora tenemos que mirar por qué razón Dios profetizó eso. O sea, exacto. ¿Por qué razón Dios permitió que fueran esclavos? O sea, si Dios quería bendecir a través de Abraham una nación, ¿por qué apenas prometiéndole a su hijo Abraham? Porque en el mismo capítulo 15 es donde está la promesa de su hijo, del hijo Abraham, de Isaac. Y cómo apenas le está prometiendo el primer hijo y ya le está diciendo que sus descendientes van a ir esclavos. Eso no suena entendible, no suena coherente. Pero todo lo que hace Dios tiene un propósito. Ahí está el punto. Lo que pasa es que hay que estudiar con cuidado para tratar de descubrir la trama de por qué Dios lo hizo de esa manera. Tengo una cita, pastor. Adelante, pastor. De Patriarcas y Profetas 2:35. Y sabe, cada vez que leo el Espíritu Profecía me maravillo de la forma como Elena White explica las cosas de una forma tan sencilla, tan clara, que tiene tanto sentido. Trayendo luz a la Biblia. Trayendo luz a la Biblia, no agregándole. No agregando. Uno podría descubrir esto leyendo con cuidado, orando y pidiendo dirección divina. Pero Dios ha dado esta ayuda para que podamos entender de una forma sencilla, clara, la razón por la cual Dios permitió que el pueblo terminara allá en Egipto, cuando Jacob y la familia se trasladaron de la tierra prometida a Egipto. Dice así, la promesa, está hablando de la promesa a Jacob, la promesa, no temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente, era muy significativa. Se había prometido que su posteridad sería tan numerosa como las estrellas. Pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta, y esta es otra profecía, hasta la cuarta generación. Ahora viene la razón de haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso. Los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos para un momento allí. En otras palabras, para quedarse allá en Canaán, había dos opciones. Número uno, expulsar a los habitantes paganos de allí o dispersarse ellos entre los paganos. Sigue la cita. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero. Es decir, no podían expulsar a estas naciones. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Luego dice, ¿por qué los mandó a Egipto? Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país que es Gosén, un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la antipatía, ahora fíjense, y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas, les permitiría
seguir siendo un pueblo distinto y separado y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Impresionante, impresionante cómo Dios, que conoce el fin desde el principio, hace todo con un propósito. Sí. Esto es una tremenda lección para nuestras vidas. Amén. Y por eso rescatar ahora un texto como Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Ajá. pues hace eco en esas palabras que acabamos Correcto. de leer con el pueblo de Israel. Todo, aunque a veces algunas cosas parezcan no ser de la mejor manera, tienen un propósito. Sí. Qué bueno sería que todos entendiéramos eso, ¿verdad? Y que pudiéramos ver la vida de esa manera. Lo que pasa es que queremos volvernos profetas y profetizar lo que va a pasar en el futuro. Pero el futuro le pertenece a Dios. Así es. Muchas cosas que nosotros no podemos entender en esta vida, cuando lleguemos al cielo y el Señor Jesucristo nos explique por qué Él permitió o causó esas cosas, le vamos a decir a Jesús, ve, yo no lo entendía ya, pero gracias por hacerlo a tu manera y no hacerlo a mi manera. Porque Dios conoce el fin desde el principio, Él sabe lo que es mejor. Así que cuando nos vienen problemas aparentes, no refunfuñemos de Dios, no nos quejemos de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Sino que sepamos que Dios tiene un plan. Así es. Pensemos por un momento que Abraham tuvo en ese plan a su hijo, al hijo de la promesa, que fue Isaac. Isaac tuvo a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo a sus 13 hijos, incluyendo una mujer, Dina, sus 13 hijos, que dieron como resultado, pues, el grupo de personas que fueron a la tierra de Egipto, porque José había sido vendido por sus hermanos, por providencia divina, para que llegara a ser el segundo en el reino y pudiera salvaguardarlos de la hambruna de 7 años que experimentaron. Porque si Dios no hubiera hecho esa provisión, todos los progenitores del Mesías hubieran muerto y no habría forma que Dios trajera al Mesías al mundo. Ese era el propósito de Satanás. Y ese es el punto clave, que hay una línea de descendencia que conduciría hasta el Mesías. Y el Señor quería salvaguardarla. Y la manera de salvaguardarla era obligándolos a que ellos fueran a Egipto. Bueno, sabemos que el que propició la sequía fue Dios, ¿no? Por eso el sueño que Dios le dio al faraón. Y entonces ahora, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer Jacob con sus hijos? Ir a buscar comida a Egipto. Allí encuentran a José y finalmente 75 personas llegan para comenzar allí la base del pueblo de Israel. Sí. Y comienzan a multiplicarse 400 años de cautiverio, pero cuando salieron de allí, liderados por Moisés, casi 3 millones de personas salieron. Y es interesante en la historia de José, que cubre desde Génesis 39 hasta el final del libro. Cuando los hermanos de José se dan cuenta que es José se revela a ellos. Ellos empiezan a llorisquear y, ay, José, perdón. Y, estoy dramatizando, ¿no? Y entonces José les dice, miren, no lloren, porque el Señor me mandó aquí delante de vosotros para preservar la simiente. Así mismo lo dice. Es decir, para preservar el linaje que finalmente llevará el Mesías para que todas las naciones de la tierra fueran benditas. Esas últimas palabras suyas, pastor, son la respuesta a la pregunta. Porque la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel fue a Egipto? La razón, porque era el plan de Dios para preservar la simiente de donde vendría el Mesías. Exactamente. Satanás causó la sequía. Dios no causó la sequía. Dios la anunció de antemano porque Él conoce el fin desde el principio. Pero Dios siempre hace provisión porque conoce el fin desde el principio. Ok, creo que esa pregunta quedó contestada. Creemos que sí. Ahora, aquí hay otra pregunta. Moisés, que iba a ser faraón, era egipcio de crianza. En otras palabras, ¿por qué es que Dios permitió que Moisés recibiera su educación y su crianza allí en Egipto? ¿No había mejores lugares donde pudiera recibir su educación? Hay algo que me llama la atención de la historia o la vida de Moisés. La vida de Moisés se divide en 3 momentos. Cada momento de 40 años. Muy interesante. Sí. ¿Verdad? Es muy interesante. Eso tiene una cantidad de aplicaciones. 40 años en Egipto. Ahí mata al egipcio.
Pero durante esos 40 años recibió formación militar, recibió formación académica, Era historiador, según el Espíritu de un Profecía. tremendo escritor. Exacto. De paso, fue Moisés el que escribió pues todo el Pentateuco, la Torá. Y el ¿cierto? libro de Job. Y el libro de Job. Entonces, solo para que vaya, estoy diciendo eso para que vayan surgiendo, para que nuestra mente se vaya aclarando el por qué Dios escogió a Moisés y por qué dejó que fuera formado allí en Egipto. Porque se necesitaba a alguien con esa formación para poder liderar al pueblo. Se necesitaba a alguien que cuando llegara el momento fuera un estratega militar para poder guiar al pueblo e inducirlo a la tierra prometida. Aunque finalmente Moisés no entró a la tierra prometida, ya un ejército estaba establecido y era Josué el que debía comandarlo, ¿verdad? Entonces, también recibió formación en el tema... en construcción, en arquitectura. Bueno, pues fue Moisés el que tuvo que organizar el pueblo Exacto. el pueblo de Israel, aunque por carpas, tuvo que organizarlo en el desierto. Entonces habían 3 tribus a cada lado del tabernáculo. Fue Moisés el que tuvo que liderar, guiado por Dios, la construcción del tabernáculo. En otras palabras, cuando comenzamos a mirar todas las cosas seculares, Sí. que aprendió Moisés, todos los talentos que desarrolló, los talentos y los dones que Dios le había dado, entonces vemos que hay una formación integral para Moisés. Por supuesto, hay cosas de la formación de Moisés que no compartimos, ¿verdad? Correcto. Y que no necesitaban. Por eso viene la segunda etapa en la vida de Moisés. Y la segunda etapa es 40 años más. Pero esos 40 años, ¿a dónde eran ahora? En el desierto, criando ovejas. Las ovejas de su suegro Jetro. Ni siquiera tenía ovejas propias. Después de haber sido un hombre con tanta preeminencia en Egipto, ahora a criar las ovejas del suegro, a depender del suegro. Y ese depender del suegro, pues también lo aprendió a depender de Dios, ¿verdad? Sí. Porque fue allí donde fue que Dios se le reveló a la zarza ardiendo. 40 años aprendiendo en Egipto, pero ahora 40 años desaprendiendo lo malo de Egipto. Exacto. Porque había muchas cosas malas de su formación que Dios quería sacarle. Sí, por ejemplo, Moisés era un hombre muy violento. Cuando estaba en Egipto a los 40 años, ese vio a un egipcio maltratando a un judío y enseguida lo mató y lo enterró en la arena. Pero el cambio que tuvo en el segundo segmento de 40 años, en Números 12 y el versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Su carácter había cambiado porque había contemplado a Dios ahí en el monte. La hermana White escribió, Moisés había aprendido toda la sabiduría de los egipcios. En la providencia de Dios había recibido una educación. Así que la educación que recibió, como mencionabas, en Egipto fue por providencia de Dios. Muchas cosas buenas que aprendió. Pero luego dice, pero debía desaprender la mayor parte de su educación porque era fatua. Así que las cosas buenas las asimiló, las cosas malas tuvo que ir a desaprenderlas allá con las ovejas, que pueden ser muy tercas, dicho sea de paso. Así que, y luego tenemos los últimos 40 años, a donde ahora Moisés está listo con los talentos que desarrolló en Egipto, más lo que desaprendió en el desierto, ahora está listo para conducir a un pueblo a través del desierto por 40 años. Y lo extraordinario es que en esos últimos 40 años no se menciona ni un solo pecado que haya cometido Moisés, sino hasta cuando golpeó la roca 2 veces. Su carácter había cambiado radicalmente. Era un hombre nuevo por la gracia de Dios, renovado. Muy interesante ver esos segmentos, que de paso tienen mucho que ver con la vida de muchos de los que venimos a los caminos de Dios, porque algunos llevamos una vida de formación en el mundo, por decirlo de esa manera. Ahora venimos a la iglesia y necesitamos desaprender todo lo malo que aprendimos del mundo. Y ahora el Señor quiere prepararnos para liderar a su pueblo y ayudar a llevar a su pueblo a la Canaán celestial. Yo nunca pensé que iba a ser pastor cuando yo me bauticé, por ejemplo. Nunca pensé que iba a predicar en muchos lugares, nunca pensé que, mucho menos, que iba a estar en un programa de televisión aquí con el pastor Bor en Sun TV. Lo que quiero decir es que la experiencia de Moisés es la manera como Dios nos muestra que es
la forma como Dios quiere guiarnos hacia la eternidad. Sí. En mi opinión, pastor, el Señor ya te tenía fichado desde antes que nacieras. Él conoce el fin desde el principio. Él sabía que tú ibas a ser pastor, Sí, claro. y que ibas a traer bendición a muchas almas a través de todo el mundo. Eso es lo que Él hace con nosotros. Sí. Porque no solamente es la gente que alcanzas en tu iglesia local o en tus iglesias, porque tienes 3 iglesias, sino la cantidad de gente que has alcanzado a través de la televisión, a través de contactos personales, predicaciones en diferentes sitios. ¿Quién sabe cuando lleguemos al reino cuántas personas habrán aceptado el Evangelio como resultado de nuestra influencia? Por eso es importante que si el Señor quiere transformarnos, nos dejemos transformar por el pastor. Amén. Dejemos que Él obre en nosotros. Si Él nos está haciendo un llamado, y quizás la zarza ardiente sea una predicación, quizás la zarza ardiente sea simplemente un programa como este, que le está invitando a las personas a que abandonen o que comiencen a vivir una nueva experiencia de liderar al pueblo, preparándolo para la eternidad, pues ha llegado el momento de aceptar el desafío y de comenzar a caminar con Dios. Amén, amén. Bueno, creo que esa pregunta queda bastante bien contestada. Por lo menos yo estoy satisfecho. Y yo creo que los que están viendo el programa también. Hay otra pregunta aquí, que es esta también relacionada con el tiempo que pasó Israel en Egipto y la razón por la cual Jesús fue a Egipto para hallar refugio de la ira de Faraón. Dice así: ¿por qué Jesús fue a Egipto? ¿Qué fue a hacer allá? ¿Aprendió toda la sabiduría de los egipcios, que ya hacían momificaciones, curaban enfermedades y sanaban fracturas? Luego llegó a hacer milagros sanando y curando. En otras palabras, la insinuación es que Jesús fue a Egipto para aprender cómo sanar las enfermedades. Pero el asunto es que Jesús resucitaba muertos, no momificó a nadie. Exactamente, exactamente. Lo que Jesús hizo está muy lejos de lo que hacía la sabiduría o la medicina egipcia. Pero hay más de eso, pastor. La razón por la que el Señor envió o permitió que José y María fueran a Egipto con Jesús era para salvaguardar la vida del Mesías. Sí, claramente. Es exactamente lo mismo que sucedió con la pregunta que respondimos anteriormente. Exacto. El Señor salvaguarda, porque es que la historia se repite. De paso, ese es otro principio de interpretación o de hermenéutica. La historia se repite para que podamos entender lo que el Señor dice. Mateo capítulo 2, 13 al 15, habla acerca de por qué debieron partir. La Biblia dice claramente. Está claro. Aquí dice, después de que partieron ellos, un ángel del Señor, bueno, cuando partieron los Reyes Magos, Exacto. un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, esa es una profecía que está en Oseas 11:1. Ya Dios tenía fríamente calculado de que Jesús se iba a refugiar en Egipto, ¿verdad? Es decir, no tenemos que decir, bueno, ¿y por qué en Egipto? Porque Dios vio que era un buen lugar de refugio para proteger a Jesús lejos de la ira de Herodes. Sin lugar a duda, José obedeció inmediatamente la orden del ángel. Estaban matando a los niños. Recuerden que Jesús nace en Belén. Vienen los Reyes Magos o los sabios de Oriente. Entonces ellos se van. Ahí recibe el sueño. Y entonces, como ya los magos no volvieron donde Herodes para decirle que había encontrado al niño, sino se fueron por otro lugar. Entonces Herodes dijo: estos me han engañado, pues vamos a mandar a todos los niños. Pero ya se le había advertido, el ángel le había advertido precisamente a José que debía salir huyendo con el niño. Y hubo una matanza, la matanza de los inocentes. Se calcula que si había una población en Belén, quizás estamos hablando de unos 2,000 o más habitantes, es posible que los bebés en esas edades hubiesen sido unos quizás 40, 50 bebés, y posiblemente los
los varones, quizás unos 20 o 20 y algo bebés, porque también a veces la gente podría pensar que fueron miles y miles. Estoy tratando de ubicarnos en el contexto Sí, histórico de Belén la era época. una ciudad pequeña. Exacto, era una ciudad pequeña. En ese tiempo, aún las grandes ciudades tenían tal vez 100,000, 200,000 habitantes, las grandes. Las pequeñas a veces eran caseríos, Eran como diríamos caseríos. hoy en día, ¿no? Sin embargo, hubo la matanza de los inocentes Sí, claro. y tenían que huir y estuvieron allí hasta que Herodes murió. Se cree que Herodes murió no mucho después, Muy poco tiempo muy poco después. tiempo después Sí. de que él dio esa orden de matar a los niños. Bueno, la historia sí lo ratifica también. Sí, Y entonces ahora Dios le informa a José que debe regresar. Y debe regresar porque ya Herodes ha muerto. Y podemos mirar ese texto, que ese texto está registrado aquí en la palabra del Señor, cuando finalmente muere. El mismo capítulo, versículos 19 y 20. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Si seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta que él decidió no llegar exactamente a donde estaba antes, que era Jerusalén, sino irse a vivir en este caso, a la ciudad de Nazaret, para que se cumpliera también lo dicho, que el niño sería nazareno, ¿verdad? exacto. Ahora, lo importante de todo lo que estás mencionando es que el Señor Jesucristo pasó muy poco tiempo Muy poco en tiempo. Egipto. O sea, no se matriculó en la Universidad de Egipto, ni aprendió todos los métodos de curación, ni aprendió toda la tal llamada sabiduría de los egipcios, nada de eso. Porque Jesús, cuando regresó a la tierra prometida, era un niño. Era un niño todavía. Un niñito. Claro, y estamos hablando de una edad muy corta. Posiblemente hasta estaba alrededor de los 2 años cuando regresa nuevamente. Exacto. Sí. Porque era bebé cuando sale hacia Egipto. No dura mucho tiempo en que muere Herodes el Grande y recibe la orden ahora de parte del ángel que se regrese nuevamente. Exacto. Así que no recibió ninguna educación allá en Egipto. Sencillamente, como dice la Biblia, fue allá buscando refugio de la ira de Herodes. Así es. Así que no necesitamos ir más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, el tiempo se ha ido como de costumbre, rapidito. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa. Ojalá que las respuestas hayan sido claras. Muchas gracias. Mándenos sus preguntas porque queremos buscar la respuesta para compartirla con ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga y hasta la próxima.